Abran sus Biblias en 2 de Samuel capítulo 15. 2 de Samuel capítulo 15. Aleluya. Versículo 1, 2 y el versículo 12. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sucedió después de esto que Absalón obtuvo carros, jinetes y 50 recorredores que corrían ante él. Absalón se levantaba temprano y se ponía de pie a un costado del palacio, y todo aquel que tenía un pleito para presentar a juicio ante el rey, Absalón lo llamaba ante él y decía: ¿de qué ciudad eres? Y respondía: tu siervo procede de una de las tribus de Israel. Bueno, el versículo 12. Absalón envió por Aitofel, Gilonita, consejero del rey David, y lo llevó desde la ciudad de Gilo mientras ofrecía sacrificio. La conspiración iba tomando fuerza y el pueblo se ponía del lado de Absalón, aumentaba cada vez más. Aleluya. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Hablemos acerca de la conspiración de Absalón. Digan conmigo, Absalón. Absalón fue un conspirador, teniendo su padre el rey David. Dios escogió a David porque el Señor Dios conocía el corazón de David. Pero el Señor dice en su palabra, nuestro Padre, nuestro Dios, hermano, escogió a él porque era para el agrado de Dios. El rey David, antes que sea rey, le agradaba al Señor David. Pero cuando le nacieron muchos hijos a David, en aquella época de esa dispensación de la ley, no era pecado, el rey se casaba con cantidad de mujeres. Pero a pesar de eso, como era en tiempo de la ley, no era poligamia. En este tiempo decimos, ese pecado es poligamia, tener muchas mujeres. Salomón tenía 1000 mujeres. Pero David se casó con muchas mujeres, pero su corazón le agradaba a Dios. Estamos hablando de la dispensación de la ley, no de esta dispensación de la gracia que nosotros estamos. Porque en esta dispensación de la gracia, hermano, los servidores de Dios solamente podemos casarnos con una sola mujer. A no ser que la esposa muere, te quedas viudo o viuda, puedes casarte. Puedes tener segunda nupcia. Amén. Pero mire, Absalón se rebeló contra su padre. Tenía un corazón rebelde. Absalón, cuando el pueblo venía a recibir consejo o tenía algún problema que había en el pueblo de Israel, Absalón esperaba en la puerta del palacio y decía: si alguien me pusiera juez, yo solucionaría su problema de ustedes. Pero lamentablemente no soy nadie.
Pero así dice que se ganaba cada día el corazón de la nación de Israel. Porque cuando Satanás de rebelión se mete en el corazón, aun siendo hijo no respetó a su padre. Por último llegó a ser proclamado rey por Aitofel. Fue su consejero de Absalón. Ahora le coronaron como rey contra su padre, para pelear contra su padre y para matar a su padre. Eso se llama conspiración. En la conspiración no está el Espíritu de Dios. Sé que quien está, el espíritu del diablo está en esos conspiradores. En este tiempo, muchas iglesias del mundo entero tenemos problemas. Cada día, hermano, aparecen en las congregaciones conspiradores que se rebelan contra sus pastores, buscando cualquier excusa. El demonio de conspirador, cuando se mete en los miembros de la iglesia, ahí cualquier excusa está buscando para destruir el rebaño de Dios. Eso es el trabajo de Satanás, hermano. No es el trabajo de Dios, porque se trata de conspirador. Satanás es el usurpador. Si el usurpador, el demonio de conspiración, viene a visitarte, no recibas en casa. La culpa tenemos los miembros de la iglesia de recibir los consejos, los cuentitos, los chismecitos. Cuando alguien te trae los chismecitos, va a hablar contra el rey David. Absalón, con su conspiración, se ganó adeptos en un buen número. La rebelión, porque esto no es de este tiempo solamente. Esto ha sido desde tiempos muy antiguos. Satanás ha trabajado queriendo arrebatar a las ovejas de Dios. Pero el conspirador tenía que pagar caro. Absalón tenía que pagar caro de su rebelión, de su conspiración. Absalón, hermano, levantó un ejército poderoso, dividiendo el pueblo de Israel. Lo dividió, hermano. Si lees el capítulo que hemos leído, ahí lo vas a entender. Amén. ¿Quién vive? Mire, si el diablo quiere destruirte, quiere arrebatarte, usted no se da cuenta que el diablo quiere destruirte. El diablo busca suavemente, sin que te des cuenta, está trabajando con guantes de seda el diablo. El diablo aún quiere tocarte, pero no te das cuenta. Tú dices, Señor, te amo, pero en tu corazón nació algo que desagrada a Dios. El odio, el rencor. Cuando el pastor predica, sus mensajes del pastor ya no te agrada, ya no te gusta. Quiere decir, Satanás ya está trabajando con guantes de seda para arrebatarte. Entonces, así es el diablo. El rey David fue un rey ungido por mismo Señor. El mismo Padre, Yahweh, le ordenó a Samuel para que le ungiera. Pero Absalón busca, hermano,
para destruir a los ungidos de Dios. Así es Absalón, el espíritu malvado de Absalón. La rebelión busca destruir a los ungidos de Dios. Absalón se gana adeptos en un número grande. En este tiempo está operando el espíritu de Absalón en las iglesias. Ya ves alguna iglesia ya, hermano, los miembros de la iglesia se levantan contra su pastor. No solamente pasamos aquí en el Perú, sino en otros países del mundo está ocurriendo esto. Porque Satanás, hermano, se ha levantado con furia, con ira, porque sabe que la iglesia somos enemigos de Absalón, enemigos de Satanás. Entonces no le des lugar al diablo, a Absalón, porque Absalón dividió, hermano, la congregación del rey David, su pueblo lo dividió. Satanás entra con guantes de seda. ¿Ya no te gusta el pastor cuando predica? Tienes que liberarte. Antes que el lobo aparezca por ahí, antes que te robe. Porque Satanás usa esto. Satanás tiene una artimaña. Cuando un corazón está duro, algún fulano te visita. Mira que el pastor se está comportando así. Mira que el hermanito se está comportando así. ¿Qué sacas estando en la iglesia de tal hermano, del tal pastor? Vamos por acá. Absalón va arrebatando. ¿Por qué? Porque su corazón ya se está endureciendo. Antes que se endurezca tu corazón, dígale: Señor, mi corazón se ha endurecido. Absalón me ha visitado, Padre, ayúdame. Yo quiero vomitar ese demonio de Absalón. Amén. La iglesia tiene que vomitar ese espíritu de Absalón. Absalón no va a permitir que tú termines bien. No va a permitir eso. Absalón va a permitir que tú termines en la calle. ¿Cómo quedaron, hermano, los soldados del ejército de Absalón cuando a Absalón le mataron? Pero Dios se acordó del rey David. Pero el rey David estaba temeroso, estaba temblando cuando su hijo, hermano, conspiró contra su padre. Hermano, David estaba llorando: Señor, mira, es mi hijo, que yo le enseñé, yo le eduqué, yo le alimenté. Pero mi hijo, ¿cómo se ha rebelado, Padre? Estaba llorando. El rey David estaba clamando. Pero el Señor tiene que defender la causa de su siervo David. Amén. Salieron los soldados. Los soldados como de Absalón y como los soldados del rey David. Ya un pueblo dividido a una pelea. Es así que el diablo ha hecho en este tiempo. Satanás aprovecha, hermano, de hacerte pelear, discutir. Esa es la obra de Absalón, del diablo. Pero no te dejes vencer por el enemigo. Porque el Señor nos ha dado victoria. Nos ha dado victoria el Señor, nuestro Rey, nuestro Padre. Aleluya. Absalón muy pronto va a ser colgado en el árbol. El que se rebela contra Dios siempre va a quedar colgado. Salieron en la guerra
Oh, qué bonito para la gente de Absalón. Ahora sí dicen, ahora tu papá es un tal cual, es un mal rey, es un mal pastor. Ahora tú vas a ser rey de todo el pueblo de Israel. Absalón mismo sale a la guerra con su mulo o con su caballo, vamos a decir así, montado. Sale corriendo con su espada, queriendo matar al ejército del rey David. Y Dios había preparado ese árbol grande y de su cabellera quedó colgado. Así es que los que se han rebelado contra Dios, Dios ya lo tiene preparado. Hermano, tienen que arrepentirse solamente. Este mensaje no es un mensaje de venganza, tampoco. Solo estoy repitiendo lo que la Biblia, la palabra del Señor nos dice. Amén. ¿Quién vive? Ahora tomemos nuestras Biblias entonces. El asunto es que tienes que huir de Absalón. No tienes que permitir que Absalón te endulce. Absalón es malo. Absalón se pasa de ser un buen pastor, de ser un buen rey, pero cuyo fin es camino de muerte. Amén. Veamos en libro de Hechos capítulo 20. Aleluya. Hechos capítulo 20, amados hermanos. En este capítulo 20 vamos a aprender el apóstol Pablo tuvo esta experiencia y esta experiencia, la palabra es viva para nosotros. Dice así, versículo 28 al versículo 30. Por tanto, tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño sobre el cual los ha puesto el Espíritu Santo como obispo o supervisores para apacentar la iglesia del Cristo, la cual Él compró con su sangre. Porque sé que después de que yo me haya ido, vendrán a ustedes lobos rapaces, crueles, no perdonarán al rebaño. Amén. El apóstol Pablo hablando, hermano, para tener en cuidado, dice, por tanto, tengan cuidado de ustedes mismos y del rebaño. ¿Quién vive? Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y también de nuestros hermanos, que es el rebaño de Dios. Este apóstol Pablo dice, después que yo me vaya, vendrán a ustedes lobos rapaces o crueles que no perdonarán el rebaño. ¿Qué hace el lobo? La palabra nos está diciendo, vendrán lobos, ¿qué dice? Lobos rapaces. En otra versión dice, lobos feroces, dice. Después de mí vendrán lobos rapaces, que no perdonará el rebaño. O sea que el lobo, hermano, es una fiera del campo
solamente busca comer a las ovejas. Eso es el trabajo del lobo rapaz. ¿Por qué Pablo tiene que decir, después que yo me vaya, vendrán lobos rapaces? Vienen otro tipo de hombres, escuchen. Satanás mismo trae a esa gente con un corazón, no con un corazón bueno, sino con un corazón de división, de comer las ovejas de Cristo. ¿El lobo qué hace con las ovejas? Que dice que bonita ovejita, esta ovejita, oiga. Dice el lobo, ¿qué dice a las ovejitas? Qué bonitas son estas ovejitas. ¿Lo acaricia el lobo? ¿Lo alimenta? ¿Qué hace? Vamos, reaccionen, hermanos. Comen, lo devora, hermano. Por eso dice, tengan cuidado de ustedes mismos y del rebaño. Después de mí vendrán lobos rapaces que no perdonará el rebaño. Lobo rapaz, cuando entra el lobo rapaz, hemos hablado de Absalón, cuando el demonio del lobo rapaz se mete en corazón de los adeptos, hermano, agarra y le come, o sea que destruye. Cuidado que el lobo rapaz te destruye, porque el lobo rapaz es, hermano, es en cantidad, se ha aumentado en este tiempo. No es 1, 2, son cientos de lobos que han salido, hermano, por el mundo. Pero usted como hija de Dios, tienes que usar tu vara de autoridad para acabar con el lobo rapaz. Tu vara de autoridad es el poder, la palabra de Dios. Que cada día usted aprende, escucha la palabra de Dios. Como hemos hablado de Absalón, Absalón inquietaba a gente cada día. El lobo rapaz también es igualito. Dice, oiga ovejita, un ejemplo le voy a poner, ¿ya? Oiga ovejita, que tú eres de la iglesia, el buen pastor. Los pastores de la iglesia, el buen pastor, están mal. Porque el lobo rapaz se viste de cordero. Y dice, a mí tienen que seguirme porque el pastor Elías está en pecado. Nosotros estamos viviendo en santidad conmigo, vámonos. El diablo dice, no le sigan a Dani. También está contagiado porque el pastor Elías con su pecado le contagió. No le sigan, dice el lobo. Porque cuando el lobo se viste de oveja, engaña, te suelta palabras bonitas solo para robar tu corazón. Cuídate, ovejita. Tú tienes un solo pastor. No puedes ir a otras iglesias cuando te invitan, a no ser que tu pastor va por una invitación. Siguiendo a tu pastor puedes ir, porque tu pastor, si el pastor tal predica mal, llegando en casa te va a decir, el pastor se equivocó, es humano, se equivocó. Pero no lo insultará como humano, yo me puedo equivocar. Amén. Tienen que obedecer a su pastor.
pero el lobo está trabajando. Cuídense de ustedes mismos. O sea que dentro de la iglesia misma hay otras ovejas. Parece que son ovejas, pero también son lobos. Las ovejas mismas. El pastor tanto me ha insultado en su prédica. ¿De qué se cree? Con su dedo todavía apuntando me ha dicho así. Ya no quiero ir a su iglesia del pastor. Yo me voy a ir a otra iglesia porque me están invitando a otra iglesia. El lobo se metió. Y a los demás hermanitos de la iglesia dicen, vámonos. Pero las demás que son ovejas verdaderas, que no son del lobo, dicen, ¿qué te pasa, lobo? Yo soy oveja de Dios, yo tengo un solo pastor, Dios me puso aquí. Y si respeto a los hombres de Dios que son mis pastores, llegaré a la presencia de Dios. Aleluya. Nunca escuches consejo de esa gente, porque a esa gente el diablo te trajo para destruirte. Dice, tengan cuidado de ustedes mismos y ¿de qué? Del rebaño. Cuida a las demás ovejas. Si a ti el lobo te visitó, te dice, hermanita, mira que el pastor Elías le he soñado con 2 cuernos. Sé que está mal. El Señor me ha revelado, ya no vayas a su iglesia. Además, el pastor Elías es consentidor de pecado. El diablo inventando. Yo estoy predicando contra el pecado, pero el lobo es así. El lobo es mentiroso. No puedes aceptar la mentira del lobo. Amén. A eso dice, tengan cuidado de ustedes mismos y del rebaño. Si el lobo aparece y dice, ella es la ovejita, ella también es la ovejita, las 3 ovejitas. Y por aquí aparece el lobo. Y el lobo dice, oiga, hermanita, ¿no ves que el pastor Elías te está fallando? ¿O el pastor Dani está fallando? Mira que así tú sigues en su iglesia. ¿Verdad? Mi pastor está fallando. Y el demonio del lobo se metió. Y ahora son 3. Y el lobo que se metió en ella dice a la hermanita, mira, hermana, ¿te das cuenta que el pastor es consentidor de pecado, es un tal cual? Pero hay que decir que es oveja, que no es lobo. Le dice, la ovejita dice, vete, Satanás, no hables contra los ungidos de Dios. Y cuando le reprende, el lobo visita, hermanita, mira que la hermanita no me simpatiza, la hermanita me ha insultado. Y está igualito como el pastor. Y llega, vámonos a otra iglesia, hermano, hermanita. Eso es cierto. Bueno, vámonos. Así es, hermano. Así es lo que está pasando en todas las iglesias. ¿Por qué el diablo, el lobo, está destruyendo? Porque Jesús viene pronto. Jesús viene pronto. El diablo es malvado. Así es que con ese corazón de lobo que te vas a escapar a otra iglesia, ¿piensas llegar al cielo? Si el pastor Elías y el pastor Dani cayeron en una falta, tú que eres oveja, doblas tu rodilla y vas a ayunar unos 15, 20 días. Esa es la verdadera oveja. Por eso dice, tengan cuidado de ustedes mismos y de la iglesia. Aleluya. ¿Quién vive? Aleluya. Bendito sea el Señor.
Dice enseguida, aún se levantarán hombres de entre ustedes mismos que hablarán cosas perversas de modo tal que desviarán a los discípulos que vayan en pos de ellos. Ahí está el versículo 30 hablando. Hermano, el lobo lo va a desviar a los discípulos, pero no lo permitas. Estamos en este tiempo. Este tiempo es tiempo de lobos. Los lobos han aumentado en buen número, pero el lobo apesta olor al infierno. No huele al olor del cielo, apesta olor al infierno. Y los que creen, ese corazón lobo que viene a visitar, vámonos a otra iglesia. Escúcheme. Yo no puedo permitir ni mis ovejas, los que son miembros netos, de la iglesia, que estén yendo a la iglesia, otra iglesia, que no es del buen pastor. Si es del buen pastor, puede ir. Amén. Que están yendo a otra iglesia. El Señor aunque yo no lo veo con mis ojos, el Señor está viendo qué es lo que está haciendo. Tiene corazón de lobo, es por eso el lobo le ha inquietado, está haciendo desorden. No, es igualito como el pastor Elías predica también en otra iglesia. Vámonos, hermano. Pero no le hagas saber al pastor Elías. Si le avisas al pastor Elías, te va a gritar, te va a poner en disciplina. Hasta así todavía dice. Poder en la sangre de Jesús. ¿Acaso eres cabrito? ¿Eres oveja, verdad? Los cabritos, ¿qué hacen? Son como saltamontes. Pero las ovejas conocen su pastor, conocen su iglesia. Yo no puedo hacer nada por aquellos lobos que destruyen el rebaño de Dios. Aquellas personas que dividieron la iglesia no son igual como el pastor Elías, ni tampoco soy igual como ellos. Hace 38 o 39 años atrás el Señor me habló. Pero hace 25 años el Señor me llamó a este ministerio. Estuve allá por el norte, por mi pueblo, me fui por mi estado de salud cuando me atropelló el carro. Y después regresé a la iglesia de Pampa Libre. Aquí están los pampalibrinos. A ver, los que son de Pampa Libre, levántense. A ver, los que son de Pampa Libre, los que han venido, levántense. A ver, sé que algunos están durmiendo, creo. A ver, levántense de Pampa Libre. Hay dos nomás que están y los demás, ¿dónde se fueron? De Pampa Libre. La iglesia de Pampa Libre estaba lleno cuando estuve ahí. ¿O estoy mintiendo, hermano? ¿Estaba lleno o no cuando estuve allí? Gracias por pararse. Los demás, creo, salieron a cocinar. El Señor me dijo, regresa a la iglesia donde antes has estado. Pero el Señor me dijo, escuchen esto. Todos te van a abandonar, me dijo el Señor. Todos te van a abandonar. Tú vas a trabajar con los niños, me dijo. ¿Qué tipo de niños? Los que tienen corazón de niño. Y como me dijo, entonces yo me metí al ayuno de 15 días, más un día, 16 días de ayuno me metí. Aún teniendo dolor en mi corazón por los hermanos de Pampa Libre. Yo le dije, no les voy a abandonar a ustedes. Aún siquiera una vez al mes les llegaré a visitar. Así hablando con ellos.
No estoy mintiendo, aquí están de Pampa Libre. Vine aquí y no fui bien recibido. Solo el Señor conoce. Me abandonaron las ovejas, como el Señor me había hablado. Pero tengo niños en realidad. Hay muchos corazones de niños. Si usted no tiene corazón de niño, no puedes heredar el reino de Dios. Alguien podrá decir, ¿por qué el pastor Elías trabaja con los nuevos que ha llegado? ¿Por qué no trabaja con los antiguos? Si los antiguos, hermano, se arrepienten de todo corazón, hermano, que no estén andando con sus chismes, que renuncien sus chismes. Si se arrepienten, ellos también tendrán lugar para trabajar. ¿Quién vive? Van a trabajar. Porque los que tienen corazón de niño también están trabajando, los antiguos también. Aunque muchos me dieron sus espaldas, pero Cristo no me dio su espalda. Yo por orden del Señor vine aquí. Y estamos aquí. Pero el lobo sí. Dice, no, este no me gusta. El pastor Elías no me gusta. Tiene otro tipo de doctrinas. Ha creado otro tipo de doctrinas. El lobo, el Absalón es así. Absalón es un mentiroso que se rebeló contra su padre David. Amén. Mateo 7:15, ¿qué nos dice? Mateo 7:15. Tengan cuidado con los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. Este no es un texto favorito para mí, aún si suelto con dolor de mi corazón. Pero es palabra de Dios que estamos leyendo. Amén. ¿Qué dice? Tengan cuidado con los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor Jesús mismo lo dijo esto. Lo dijo, el Señor Jesús mismo habló. Tenemos que tener cuidado de los falsos profetas. En este tiempo, profetas han aparecido. Escuchen. No estoy inventando. Tengan cuidado de quiénes, dice. ¿De los qué? De los falsos profetas. Como hay profetas verdaderos también hay falsos profetas. Pero los falsos profetas están con el lobo. Los falsos profetas están junto con el lobo, hablan con el lobo, los falsos profetas. Los falsos profetas te profetizan, te buscan a tu casa. Viene a tu casa, toca la puerta de tu casa el falso profeta. Cuando tienes algún malestar, ya el falso profeta está ahí. El falso profeta empieza a profetizar y dice, esto te pasa por quedarte en la iglesia el buen pastor. Arrepiéntase, abandone y vamos conmigo allá. Eso es el trabajo del falso profeta. Jesús el Señor dijo, tengan cuidado de quiénes, de los falsos profetas. Y te va a decir, el pastor Elías adulteró y permitió el pecado en la iglesia. Adulteró y permitió pecado en la iglesia. Ya ves, son pecadores, nosotros somos los santos allá vamos y los pecadores que se queden. Eso es el falso profeta que profetiza en la casa va. Por eso dice, tengan cuidado de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de cordero. ¿Cómo se viste el falso profeta? El falso profeta está vestido de oveja. Te profetiza palabras y te habla lenguas.
El juicio de Dios va a caer al pastor Elías. El juicio de Dios va a quedar al pastor Dani. Porque no obedece, no anda con nosotros. Así el diablo habla, el falso profeta profetiza. El falso profeta es así. Pero el Espíritu Santo no es vengativo. El Espíritu Santo nos da oportunidades. El Espíritu Santo, nuestro Dios que hemos creído, es Dios de oportunidades. Si Él hubiera condenado en la cruz a estos hombres pecadores que me están crucificando, declaro maldición, si hubiera dicho el Señor, entonces nosotros haríamos también así. Pero nosotros no podemos condenar a nadie. A pesar de lo que hacen, a pesar que dividen la iglesia, nosotros no podemos obedecer a ellos. Porque los falsos profetas se visten de ovejas. Te profetizan, adivinan. Pero el verdadero profeta, si viene la profecía del Espíritu de Dios, busca unidad. El Espíritu Santo busca unidad. El Espíritu Santo no divide. Amén. El Espíritu Santo, ¿qué hace? ¿Divide o une? Pero los falsos profetas, el lobo, ¿qué hace? Lo dispersa, se lo lleva, pero tiene una máscara de oveja. Ahí está el Señor Jesús hablándonos, nuestro Yahshua. Aleluya. Poderoso Señor. Pero por dentro son lobos rapaces. Santo Dios. ¿A cuál de ellos quieres creer? ¿A los lobos? ¿A los falsos profetas? ¿O quieres quedarte en tu casa donde el Señor te trajo? Quédate en casa. Quédate en casa. Yo no puedo rogarte, pero la palabra del Señor es quedarte en casa. Si ves algún defecto de tu pastor, como vuelvo a decirte, métate al ayuno por tu pastor. Métate al ayuno de 15 días. Sé que por hacer tu ayuno de 15 días por tu pastor, el Señor te recompensará. Pero si juzgas, así como te gusta juzgar, hermano, ya tienes espíritu de lobo. Y si te das cuenta que tienes espíritu de lobo, vomítalo hoy. Esta fiesta es para tu liberación. Amén. Romanos 12, 19, vamos a abrir. Amados míos, nunca se vengan ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: si no haces justicia por ti mismo, yo te haré justicia, dice Dios. Ahora, las personas que dividen ovejas, que se lo roban las ovejas, los falsos profetas, no te vengues de ellos. Encomendemos en las manos de Dios. Amén. Encomendemos en las manos de Dios. Usted dice, pero mi ovejita ha robado. Voy a buscar algún sicario, le voy a hacer matar. No, hermano. Es peor que el lobo ya eso. Encomienda en las manos de Dios a esas personas. No puedes vengarte. Tu queja sea en el Señor. Deja en la justicia divina por ellos. Amén. El Señor le visitará, no sé cómo le visitará.
Tal vez le visitará con un azote. Tal vez se va a romper su pie. O tal vez le cortarán la oreja. No sé qué pasará. Pero el Señor sabe cómo hacer justicia. O tal vez se va a quedar mudo. O tal vez va a quedar enfermo. Que no va a haber medicina para esa persona. No sé. Pero el Señor hará. Cuando se rectifique, cuando se arrepienta, el Señor lo puede restaurar. Entonces, no digas, Señor, mátale a esa persona. No. Mátale a ese lobo. No. Mátale a ese falso profeta. No. La respuesta es no. Tenemos que encomendar en las manos de Dios. Amén. Pero lamentablemente es así. La gente, amados hermanos, que ha permitido al diablo entrar en sus corazones, hacen. Por eso el Señor con su palabra nos advierte que no puedes hacer tu autojusticia. Entrega en las manos del Señor. Aleluya. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice: pero también hubo entre el pueblo falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán herejías destructivas y negarán al Señor que los redimió, acarreando sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán su abominación, a causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Hermano, no sé si usted te visita en internet. Cuando abres la página del internet, hermano, hoy, pero una asquerosidad podrida. Insultando al tal pastor, insultando a tal hermano. El pastor tal es un sinvergüenza. El pastor tal es un tal. El pastor tal es un tal. Las redes sociales ya no se puede confiar. Si tú te dejas guiar por las redes sociales, hermano, el lobo te está dando su alimento. Sí, hermano, el lobo es poderoso, sí. En dos, tres palabras te hizo creer. Todo lo que es la falsedad, toda la mentira, el lobo te hizo creer. Ahora el lobo no va a las iglesias a dividir. Ahora el lobo está en las redes sociales. Amén. El lobo feroz está ahí, el lobo rapaz. Y después que usted escuchó la noticia, viene con ese demonio del lobo. El pastor está llorando, los hermanos están ayunando. Dicen, no, esto no va a quedar así. Esta iglesia tiene que quedar destruido. Porque el pastor es un mentiroso. Los hermanos de esta iglesia son mentirosos. Esta iglesia va a quedar destruido. Y con esa noticia lleva, hermano, en los oídos de los hermanos de la iglesia. Esto escuché en las redes sociales. Hermano, en las redes sociales, ¿qué están haciendo? Están calumniando, inventando tantas tontas mentiras. Yo lo sé. Para mí, cuántas inmundicias han colgado. Para el pastor John también, cuántas inmundicias que no es real han colgado. Y así para otros pastores también. Los pastores que aman a Dios, no estamos con acorde con los lobos. Ellos buscan solamente destruirte, sacarte del buen camino, enseguida para dejarte en la calle solamente tus huesos después que te ha devorado. No lo creas eso. Amén. ¿Quién vive?
¿Le amas a las ovejas? El lobo no perdona a las ovejas. ¿Usted ama a las ovejas? El que ama a las ovejas no anda de iglesia en iglesia. El que ama a las ovejas queda en su propio cerco hasta que el pastor saque a pastear. Amén. ¿Cuántos de ustedes conocen ovejas, de eso que se come, de carne? ¿Conocen? ¿Y qué hace el pastor? Tienen un horario, el pastor sale con sus ovejas, el pastor va adelante y las ovejitas le siguen. Pero las ovejitas rebeldes, en eso, las ovejitas rebeldes van corriendo a hacer daño. Y para eso el pastor tiene que usar su báculo, su bastón. A la oveja que está haciendo daño, le da una buena paliza. No sé, usted no vaya a hacer daño. El pastor de pastores que está en el cielo le va a dar una buena paliza. Aún yo no te conozco para tirarte una buena paliza, pero tal vez con la palabra sí te puede llegar una buena paliza. Así es el pastor está yendo y las ovejas obedientes siguen a su pastor. Pero a los rebeldes el pastor tiene que estar atrás de las ovejas. Sabe, todos son rebeldes, entonces tiene que hacer reventar el chicote, ¿no? Plum, hace reventar eso de soga. Plum, cuando hace reventar las ovejas, cuando quieren escaparse por allá, cuando quieren hacer daño, tienen miedo que le va a caer una. Pero las ovejas obedientes no. Dios quiere nuestra obediencia. ¿Quién vive? El Señor quiere nuestra obediencia. Ovejas obedientes son pocos, mas las ovejas desobedientes son en buen número. Así es. Alábale al Señor, hermano. Oh Señor. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2. ¿Hemos leído eso? Amén. Ahora entonces pasamos a Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. 16, 17. Y les suplico, hermanos míos, que estén alertas ante los que provocan divisiones y tropiezos, fuera de la enseñanza que ustedes han aprendido, que se aparten de ellos. Hermano, el apóstol Pablo está con súplicas. Suplica a los hermanos. Y el Señor, mire, tan amoroso que es, nos suplica a nosotros. ¿Qué nos dice? Les suplico, hijos míos, nos dice así a nosotros, que estén alertas ante los que provocan divisiones y tropiezos. Diga conmigo, división, tropiezo. División, tropiezo. Así es que entonces, no es por lo que ocurrió tan solo que como ellos quisieron, porque está escrita en la palabra, los que dividen la iglesia, estaba escrito en la Biblia, los que provocan divisiones y ¿qué? Tropiezos. Naturalmente el diablo es divisor.
Naturalmente el diablo divide la iglesia, pero está en los hermanos. ¿Por qué los hermanos creen? Porque no están orando. Y hermano, el espíritu de Absalón lo recibieron y por eso se divide. Tengan cuidado del espíritu de qué dijimos al principio, de Absalón. Absalón dividió. En el Nuevo Testamento nos está diciendo el apóstol Pablo, los que dividen, hermano, a los que dividen iglesia usted no puede seguir. Aquí está. Ahí está. Les suplico, hermanos míos, a ustedes que estén en alerta, que les provocan divisiones y tropiezos fuera de la enseñanza que ustedes aprendieron, que se aparten de ellos. O sea que los que dividen la iglesia del Señor no anden con ellos, no dice. A ver, ¿qué dice? Los que causan divisiones con los divisionistas anden, dice la Biblia. ¿Qué dice este versículo? Vamos, pueblo del Señor. No anden con los que causan divisiones. Retírense de los que causan divisiones. Ahí está la palabra, el Señor nos habla. El apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, está hablándonos. Está hablando en ese tiempo, ahora el Espíritu Santo nos está hablando por su palabra. Aleluya.